Bien, reanudamos entonces la sesión de la mañana de hoy, 6 de noviembre, y va a abrir esta segunda parte de esta sesión de hoy miércoles nuestro compañero Iñaki Bazán, al que tengo el gusto de presentar. Iñaki es profesor de Historia Medieval y, bueno, hasta el momento la mayor parte, o casi todas, ¿no?, sus investigaciones se han centrado en las desviaciones, ¿no?, de las normas sociales en la Edad Media y la sanción punitiva de estas desviaciones. Y la conferencia que hoy va a impartir sobre brujería en el Duranguesado, en las montañas del Duranguesado, pues se integra perfectamente dentro de esta línea, ¿no?, general de investigación que tiene Iñaki Bazán. Iñaki es autor de varios libros, de muchos artículos, ha impartido también numerosas conferencias y cursos, y no solamente en España, sino también en Europa en general. Y bueno, pues todo este trabajo da cuenta de su mucho conocimiento y de su buen hacer. Y le agradezco especialmente, en nombre del comité organizador, el que hoy esté aquí, porque Iñaki, bueno, pues además de dedicarse con mucho gusto y muy profesionalmente, ¿no?, a su trabajo, pues también académico, pues también en este momento es el decano de la Facultad de Letras y bueno, pues están en un momento, en fin, en el que hay mucho trabajo y es un lujo y un gusto tenerle hoy. Y sin más, pues le doy la palabra, dándole las gracias por estar hoy aquí y por aceptar esta invitación. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Yo agradezco a los organizadores que me hayan invitado porque precisamente, al hilo de las últimas palabras que comentaba Idoia, me permite alejarme un poco del farragoso mundo de la gestión y volver un poco a aterrizar y volver al académico, que es el que más nos gusta y por el que entramos a estar aquí en esta casa. Bueno, como he podido comprobar viendo un poco las personas y los temas que se tratan en estas jornadas, veo que hay público y participantes de distintas formación. Entonces, doy por hecho de que, obviamente, no todos son historiadores, ni tienen por qué conocer este periodo, ni esta temática. Entonces, trataré de ser sintético, primero por el tiempo marcado, pero, por otro lado, también para intentar no introducir mucho elemento técnico que pueda resultar farragoso. No obstante, como tendremos tiempo para un pequeño coloquio, pues aquellas dudas que puedan surgir, bueno, pues intentaría poder aclararlas. Bien. A lo largo del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, especialmente en tierras vizcaínas, se había producido manifestaciones heréticas, hechiceriles y brujeriles de extremada gravedad, con el resultado de decenas de condenados a la hoguera. Algunos hitos de este difícil contexto son los herejes de Durango durante el reinado de Juan II de Castilla, el surgimiento de la brujería a partir del reinado de Enrique IV de Castilla, o sea, estamos a mediados del siglo XV, cuando el fenómeno de la brujería surge, y su apogeo a comienzos del reinado de Juana I, con el foco denominado de las brujas del Amboto. Sí que a lo largo de toda la Baja Edad Media y comienzo de la Edad Moderna tenemos mucha presencia de hechiceras, curanderas, herboleras y demás. Bien, comenzaré por este primer movimiento que he mencionado de los herejes de Durango, porque surgió en esta comarca del Duranguesado a finales de la década de los años 30 del siglo XV, aunque se extendió por otras comarcas o merindades como la de Busturia o Sornocha, también por la cuenca del río Deva de Guipúzcoa. Los protagonistas fueron unos frailes franciscanos de la observancia, entre cuyos líderes se encontraba Fray Alonso de Mella, Fray Guillén de Albisia y Fray Ángel Tobar. La tesis principal que defendían estos heresiarcas era el inminente advenimiento de la edad del Espíritu Santo. Esta nueva edad, o tercera edad, tras la del Padre y la del Hijo, quería decir, según sus tesis, su planteamiento, tesis milenaristas que seguían a un fraile calabrés, que no me voy a entrar a extender por ahí nada, proponían distintas cosas. Una de ellas era el reparto del mundo, una segunda, un estado más perfecto, una tercera, un tiempo de gracia venía,
que abría las puertas de la salvación. Un cuarto punto sería el final de las ataduras de la vida carnal y terrenal gracias a la renovación de la vida espiritual. Quinto, una mayor inteligencia de las Sagradas Escrituras gracias al conocimiento espiritual, lo que facilitaría el acceso a la comprensión del mensaje de la salvación que faltaba por revelar en las Sagradas Escrituras. También apostaban por el goce de la perfecta libertad de la ley divina. También el surgimiento, proponían de una Iglesia santa, reformada, única y católica. En ese momento estamos en los peldaños iniciales de la Reforma, lo que será luego la Reforma protestante. Y, por último, defendían el final de todas las leyes y las jurisdicciones y la convicción de que todas las cosas iban a ser comunes. Bastante ideas que podíamos decir un poco hoy en día comunistas, ¿no? Bien, vemos que no son pocas las cosas que defendían. Estas últimas, concretamente, derivadas de la irrupción de la edad del Espíritu Santo, como comento, pudieron servir de coartada para que los seguidores más fanáticos y radicales, deseosos de llevar sus anhelos milenaristas más allá del discurso oficial de sus líderes, cometieran algunos excesos que señalan algunas crónicas. Aquí conviene tener presente que el espectro sociológico de los simpatizantes y seguidores de los frailes franciscanos era muy amplio, ya que iba desde miembros de la nobleza local hasta jornaleros, campesinos y desarraigados sociales de diversa índole, pasando por artesanos, comerciantes, propietarios e incluso miembros del estamento eclesiástico, como curas parroquiales y religiosas del Beaterio de Santiago de Durango, que estaba recién fundado, integrado por terciarias franciscanas de la Orden de San Francisco, así como también el proletariado urbano de la importante industria textil y siderúrgica que estaba surgiendo en la villa en esos momentos. Esta diversidad y pluralidad de seguidores que abarcaba a todos los estratos sociales se explica por el diferente nivel de adhesión al movimiento. En efecto, habría un primer nivel constituido por aquellos que manifestaban su simpatía y su admiración por los franciscanos como orden religiosa, me refiero, lo que les llevaba a acogerlos y a atender sus necesidades con limosnas, sin que ello supusiera necesariamente la aceptación de sus postulados doctrinales que ellos defendían. Postulados para los que carecían además de formación cristiana adecuada para discernir entre lo ortodoxo y lo heterodoxo. Para estas personas creyentes, piadosas y admiradoras del ideal de vida franciscano, Fray Alfonso, Fray Guillermo y Fray Ángel y el resto de compañeros no eran más que unos franciscanos que habían aparecido por Durango y que hablaban de la gracia, de la salvación y que además dirigían espiritualmente a la comunidad de beatas de Santiago. También había un segundo nivel de adhesión, además de este, el constituido por la militancia activa de la secta que habría conectado con el mensaje milenarista y de crítica a la riqueza de la Iglesia que predicaban. Aquí estaría, por un lado, ese proletariado urbano que he mencionado, jornaleros, campesinos de exiguos patrimonios, segundones excluidos del reparto de la herencia, mujeres sin dote para contraer matrimonio e individuos marginados de diversa laya, como, por ejemplo, fugitivos de la justicia, que en las fuentes se denominan encartados, que sería, bueno, para que nos hagamos una idea, como el wanted que ponen en las películas del oeste. Bien, pues ya existía en época medieval ese sistema de localizar a delincuentes o que estaban en fuga. Por otro lado, también en este segundo nivel de adhesión estaban los miembros de la nobleza rural, quienes encontraban en el mensaje de los frailes una justificación para la percepción de las rentas, ya sean diezmos, primicias, etcétera, de sus iglesias de patronato laico y que no se entregara a la propia iglesia diocesana. La represión de este movimiento de los herejes se inició en 1441, cuando una comisión compuesta por 3 jueces apostólicos excomulgó a casi 90 personas, entre las que se encontraban las propias religiosas del Beaterio de Santiago. En 1442, tras las pesquisas ordenadas por el monarca Juan II, más de 70 personas fueron declaradas culpables y quemadas en Valladolid y en Santo Domingo de la Calzada. Poco tiempo después se volvió a hacer una nueva redada, en este caso a cargo de las autoridades judiciales del propio señorío de Guipúzcoa y de Vizcaya, y se quemaron 13 relapsos en la plaza de Durango. Dentro del derecho canónico, el relapso es aquel hereje que recae de nuevo en el error del que había jurado.
Entre las personas excomulgadas se encontrarían fundamentalmente quienes integraban ese primer nivel de adhesión que he mencionado, los que manifestaban su simpatía y su admiración por la orden franciscana en general y por los franciscanos liderados por Fray Alonso y Fray Guillermo en particular. Por el contrario, los que fueron pasto de las llamas fueron aquellos que integraban el segundo nivel de adhesión, la militancia activa de la secta que se mantuvo pertinazmente en su fidelidad a los postulados heréticos defendidos por los franciscanos. En 1453, el presbítero vizcaíno Fernando de Munqueta se dirigía al Papa Nicolás V para denunciar la pervivencia de los seguidores de Mella y de Albizia. Como consecuencia de esta denuncia y de las provisiones enviadas por el monarca Enrique IV de Castilla y por el obispo de Calahorra, se realizaron nuevos autos o procesos contra herejes a cargo de un prior de un monasterio jerónimo de la cercana provincia de Burgos. Desconocemos cuál fue el resultado porque no nos han quedado documentos de ello. Pero sí sabemos que tanto Fray Guillermo como Fray Alonso murieron, los dos. Uno, Fray Guillermo, en Sevilla, a donde había huido al iniciarse las persecuciones, y allí trató de reiniciar el movimiento de los herejes y fue sorprendido, fue capturado, el obispado lo juzgó y fue sentenciado a la hoguera, donde murió. Y Fray Alfonso se fugó al Reino Nazarí de Granada, donde no sabemos exactamente por qué problemas, terminó siendo ajusticiado allí también. Bien, estando la situación ya cercándonos a la década de los 60, con este último movimiento de los herejes, nos llega una provisión del monarca Enrique IV también, hacia 1466, en la que va a encomendar la tarea de la persecución de los casos de hechicería, pero introduce también de brujería, a los alcaldes de hermandad de la provincia de Guipúzcoa. Los alcaldes de hermandad son jueces y policías que actúan en despoblado. Bien, con esta provisión real se expresa por primera vez, por lo que compete a tierras vascas, de forma nítida en la documentación oficial la existencia de individuos, como dicen, y cito, así hombres como mujeres, asociados al demonio mediante pactos para realizar maleficios que son denominados, y dice, brujas y sorguiñas, por primera vez mencionan. Se estaba dando los primeros pasos para dar carta de naturaleza a la locura de la brujomanía o a la creencia en la existencia de sectas satánicas que realizaban ceremonias y ritos nocturnos impíos, irreverentes y sacrílegos. ¿En qué consistían? O dicho de otra forma, ¿qué maleficios de malas artes, así de brujerías como de hechicería, realizaban estas brujas y sorguiñas, según se expresa en la documentación? Bueno, los divido en tres grandes grupos. El primero, ligando heredades hombres y mujeres. Ligar, el concepto de ligar es hacer que sea estéril para la generación. Si es de frutos del campo, pues que quedan, no dan los árboles, no darán fruto, y si es de personas, pues obviamente la impotencia. Bien, dice en la documentación que ligaban heredades, hombres y mujeres, que no pariesen ni hayan fijos ni generación entre sí, faciendo otras muchas muy malas e dañadas, como se pierden heredades, viñas, e uvas, e manzanos, e otros frutos de la tierra que nuestro Señor da, e causaron facer en personas y bienes temporales los dichos maleficios y daños, e otros mayores y menores semejantes. Este sería un grupo, digamos, de cosas que hacían. El segundo, se encomendaban y encomiendan al diablo y reniegan de nuestro Señor y de su Santa Madre Iglesia. Es fundamental para pensar que tenemos ya secta satánica. Y el tercero, los dichos maleficios son de tal calidad que se hacen de noche en lugares apartados, muy escondida e encubiertamente, en zonas montañosas. En resumen, se incurría en el concepto que se denomina maleficium, propio de los ministros consagrados al demonio, realizaban culto al demonio y todo ello de noche en lugares apartados y montañosos. Estos hechos se encuentran en sintonía con multitud de casos similares que se estaban denunciando en otras partes del occidente medieval, especialmente tras el Concilio de Basilea-Florencia entre 1431 y 1445, y que alcanzaría su cenit con la bula Summis Desiderantes del Papa Inocencio VIII, promulgada el 5 de diciembre de 1484, con el objeto de encomendar la misión de extirpar la brujería, en este caso del Valle del Rin, a los dominicos y teólogos Jacobo Sprenger y Enricus Institor.
quienes, tras su experiencia en este campo, de extirpar, como digo, la brujería en el Rin, publicarían en 1486 su famoso tratado Malleus Maleficarum. Bien, finalizaba esta provisión de Enrique IV sobre los problemas de la brujería que se habían empezado a detectar, dice, sobre la provincia de Guipúzcoa, indicando que los alcaldes de hermandad también pudieran actuar, y aquí viene el entronque, con cualquier cosas que pertenezcan a la secta de Fray Alonso de Mella, es decir, a los herejes de Durango. Esta provisión de Enrique IV situaba los casos de maleficium debidos a los ministros del diablo como un problema presente entre los habitantes de la diócesis de Calahorra y que preocupaba en especial a las autoridades, comenzando por la propia corona. No resulta nada fácil para los investigadores actuales encontrar para el territorio del que estamos hablando procesos incoados por hechicería o brujería correspondientes al periodo preinquisitorial, que es el que iría desde 1466, fecha de este documento, y 1478, fecha en la que se funda el Tribunal de la Inquisición en Castilla, porque Aragón sí que tenía. Bien, no obstante, las cosas cambian algo en el periodo de inicial instauración y organización del Santo Oficio de la Inquisición, que iría entre 1478, periodo de fundación, y 1521, que para tierras vascas se corresponde con la integración de todo el Reino de Navarra al Tribunal de la Inquisición de Logroño. En efecto, algunos de los pocos procesos que se pueden conocer y que nos hablan del maleficium que cometían estas brujas y qué es lo que hacían, puede ser el protagonizado por María San Juan en los primeros compases del siglo XVI. Esta vecina de la villa vizcaína de Munguía, casada, madre de un hijo y de oficio comadrona, fue acusado, según los testimonios, porque había sospecha de que había ligado, recordemos el concepto ligar, dos personas y que había dado a otras bebidas, hierbas y polvos para hacer preñas y para amor. Inicialmente la causa fue enjuiciada por el corregidor del señorío de Vizcaya, pero la buena María San Juan tuvo muy mala suerte porque el inquisidor Juan de Frías, situado en Durango, se interesó por su causa y reclamó la jurisdicción sobre la misma. Por lo tanto, María San Juan fue trasladado a Durango, donde digo que tenía sede el Tribunal Inquisitorial por aquellas fechas. Como se comprueba por la acusación y como consecuencia del oficio que ejercía, María San Juan practicaba un saber que la situaba de lleno dentro del universo de las permanentes sospechosas de hechicería. Es practicar la ginecología, la obstetricia y el curanderismo. Realizaba filtros para ligar parejas, con sus bebedizos para facilitar embarazos o para todo lo contrario, y demás cuestiones aledañas eran prácticas poco recomendables para pasar desapercibida como posible cabeza de turco cuando las desgracias asolaban a la comunidad. La comadrona María San Juan tal vez hubiera podido tener, como digo, alguna oportunidad de salir indemne si la causa hubiera sido juzgado de principio a fin por la justicia ordinaria del Tribunal del Corregidor de Vizcaya, pero para su desgracia cayó en manos del Tribunal de la Inquisición liderado por Juan Frías. Y el fiscal de la causa dice lo siguiente: había sido y era bruja maléfica y hechicera, así sola por sí como acompañada de otros brujos maléficos. Ya estamos diciendo que pertenece a una secta, ¿vale? No es individual. Esa es la diferencia entre hechicería y brujería. Cuando lo practica una sola sin mayor, no tiene reuniones con ninguna otras personas, es hechicera, pero si lo hace en comunidad de otras, es bruja. Bien, sus cómplices y partícipes en el delito y crimen de herejía que habían usado en dicho oficio de bruja, encomendándose al demonio Belcebú, yendo a sus llamamientos y ayuntamientos, prestando homenaje y obediencia al dicho demonio Belcebú, apartándose de Dios nuestro Señor, renunciando a la crisma que en el bautismo recibió y renegando de ella y de Dios nuestro Señor en gran vilipendio de nuestra religión cristiana, haciendo servicio y sacrificio al diablo Belcebú, como conviene, a saber, echando y procurando echar a perder el fruto y el pan de la tierra, haciendo ligamentos y encantamientos, matando y maleficando personas y ganados con sus artes mágicas, haciendo abortar a las mujeres, poniendo odio y amor desordenado entre las personas, usando de oficio de sortílega y adivina con sus artes mágicas y diabólicas, y otros muchos males y delitos como invocaciones de demonios, pidiendo que la dicha rea fuese declarada hereje maléfica, bruja apóstata y como tal condenada a relasar a la justicia y brazo seglar con confiscación de sus bienes. Después de que le digan a uno qué es esto, ya sabe que lo siguiente es santiguarse y que se prepare. Y así es.
María San Juan había pasado de ser simple comadrona y curandera, eso sí, sospechosa de practicar algún maleficium, lo que en principio la convertiría en hechicera, sin mayor problema, pero había pasado a ser una bruja integrante de la secta de adoradores del demonio, pero no de cualquier demonio, nada más y nada menos que de Belcebú, es decir, del príncipe de todos los demonios. Ante él se congregaba María con sus correligionarios en asambleas para prestarle homenaje, venerarle, jurarle fidelidad, renunciar al bautismo, apostatando de la fe, es decir, incurrir en demonialatría. Su pacto con Belcebú le permitía e impelía a causar el mal, dañar cosechas, causar abortos, realizar encantamientos, inocular odio entre las personas o un apetito carnal desordenado, usar artes diabólicas para adivinar o para invocar al demonio. El fiscal había activado el imaginario de la historia de la histeria, de la brujomanía, que fue ganando terreno a lo largo del siglo XV hasta alcanzar carta de naturaleza en tratados como el que he mencionado del Malleus Maleficarum. En otras palabras, el fiscal del Tribunal de la Inquisición con sede en Durango renunció a acusar a María San Juan de daños concretos y que pudieran ser confirmados por sus vecinos, porque hubo testigos que ni siquiera ratificaron esta acusación, pues señalaron, y cito, «La dicha rea tenía opinión de bruja y hechicera, aunque no sabían ni habían oído decir que hubiese hecho mal a ninguno». Bien, por tanto, no se compadecía la acusación con los testimonios y, por tanto, en esta época había desgracia para el reo. Tenía que, de alguna forma, dirimirse hacia un lado o hacia otro, y eso se hacía con la tortura judicial. Y María fue sometida a la tortura de la garrucha, es decir, a la polea se ata las manos así, se pasa la cuerda por la polea, se tira y el cuerpo de uno hace de peso, además, para terminar pues, rompiendo omoplato y demás. Bien, aún así María aguantó el tipo y se ratificó en su inocencia, lo que hizo que el fiscal la sometiera a compurgación. Término canónico, en el derecho canónico, significa que jure y unos testigos avalen su testimonio. María señaló a 6 testigos para que fueran examinados y preguntados. Sin embargo, el resultado de la compurgación, o purgación canónica, como también se llama, resultó desgraciadamente desfavorable para ella y, en consecuencia, fue condenada a ser relajada a la justicia seglar y a que sus bienes fueran confiscados. Finalmente, fue devuelta a Munguía para que en el cementerio de la iglesia de Santa María fuera quemada un 16 de noviembre de 1508. Bien, la Inquisición de Durango había conseguido erradicar a uno de los miembros de Belcebú, que anidaba y esparcía el mal, teóricamente, por Vizcaya. Pero la pregunta es, ¿María San Juan era un problema aislado o se encontraba dentro de la órbita de una secta de adoradores del demonio más grande y más problemática y que a partir de este momento se detecta que es la de la Peña del Amboto? Bien, este foco de brujería podía datarse entre 1499 y 1508. Y supuso que se juzgara por primera vez en la diócesis de Calahorra, y lo mismo podríamos decir para toda la corona de Castilla, una secta satánica en toda su naturaleza conceptual y teórica. En efecto, por esas fechas se descubrió en la Peña de Amboto, en la comarca vizcaína del Duranguesado, un brote de adoradores y adoradoras de Satán. A pesar de que diversos autores del siglo XVI y ya la historiografía del siglo XIX en adelante lo mencionan una y otra vez, a ciencia cierta no es mucho lo que se sabe sobre este brote de brujería. Sus acciones maléficas fueron recogidas por un autor de la época llamado Pedro Fernández de Villegas. Según Pedro Fernández de Villegas, podíamos responder a la pregunta de cuáles eran los diabólicos errores, como dice el proceso, de esas sorguiñas que llaman de la Sierra de Amboto, en las montañas de Vizcaya, dicen, nos están dando bastantes datos en el proceso. El propio Fernández de Villegas nos dice que, pues aunque parezca mentira, hacían cosas increíbles, dice, como las incluidas dentro del universo del maleficium tradicional. Es decir, daños contra las cosechas, contra los animales y contra la generación humana, envenenamientos, adivinación y encantamientos, cabalgatas nocturnas, mudar de forma, raposa, gata, y participar en ceremonias de homenajes al demonio en conventículos satánicos en los que se presentaba bajo la figura, y aquí aparece por primera vez, de cabrón o mulo grande y fermoso. Dice el documento que los demonios expresan llamados por estas tales personas con quienes tienen sus pláticas
sus conversaciones, y vienen muy prestamente a les responder y aconsejar en lo que les piden. Algunas veces fablan por ídolos, que quieren decir imágenes, y otras veces en diversas figuras que toman. En los procesos que se hicieron contra aquellos de la tierra de Amboto, se dice y confiesa por muchas personas haber visto al diablo y hablarle, veces en figura de cabrón y otras veces en figura de un mulo grande y fermoso. No se muestran los demonios en figura de hombres ni de ángeles porque Dios no se lo permite, porque no haya mayor causa de engaño. Por eso apareció a nuestros primeros padres en la figura de serpiente, según se expresa en el Génesis. Y de su figura, en que venía, pudieran ellos conocer, si quisieran, su ponzoña o maldad. Es decir, que si incurrían y caían en adoración, no era porque eran engañados, porque quedaba claro viendo al ser que no era cosa santa. Y dicen que de estos, los que se reconciliaron y confesaron su error, que si algunas veces apareció el diablo en figura de hombre, siempre traía alguna señal que demostraba su maldad, como un cuerno en la cabeza o en la frente, o algunos dientes de puerco que salían fuera de la boca o cosa semejante. Esta forma de aparecer llaman los doctores de la Iglesia prestigium, que quiere decir embaimiento y engaño que se hace a los ojos, mostrando aquella figura tomada del aire. Esto es una cuestión muy de la época, el pensar que lo que estábamos viendo no era real, y entonces hay distintas teorías de la época, ya sean teológicas o médicas, para explicar por qué los ojos veían lo que veían o no veían lo que debían de ver. Pero no entramos en eso. ¿De dónde sacó el bueno de Fernández de Villegas todo este torrente de información? Bueno, pues primero trató de contextualizar todo el fenómeno apoyándose en el Maleus, lo cual ya nos indica que estaba bastante contaminado. Trató también de apoyarse en San Agustín, en Santo Tomás y en Alonso Fernández de Madrigal. Digamos que se apoya en el corpus canónico para lo que va a ser la teoría de la brujería. Pero para el caso de las brujas duranguesas, entre las que hay gran número de hombres y mujeres de esta suerte, dice, utilizó las actuaciones de los jueces inquisitoriales. ¿Qué hicieron contra aquellos de la Sierra de Amboto? Lo que la Inquisición que allá ha hecho ha descubierto. Es decir, se supone que consultó de primera mano o de segunda el proceso inquisitorial. Bien, Villegas es de los que consideraban que todo era cierto, porque ya desde este primer momento había quienes decían que, bueno, estos son cuentos de viejas. El primero de los que va a decir eso, uno de ellos, va a ser un vecino de la propia villa, que es Fray Juan de Zumárraga, que va a ser luego obispo, el primer obispo en México, en Nueva España, y quien llevaría la imprenta también al Nuevo Mundo. Bueno, pues ya fue encomendado este fraile a principios del siglo XVI por la corona para extirpar los problemas de herejía y brujería, y él, según su opinión, todo esto no era más que, ya digo, cuentos de viejas. Y siguiendo sus tesis, había otros. En realidad, lo que estaban haciendo es recoger una tesis antigua de un supuesto concilio, que era el que decía que todas estas cosas no se hacían más que eran sueños, imaginaciones en las que se le aparecía dormido al paciente, como se llama, el demonio, y les contaba estas cosas y luego se lo creían que había pasado de verdad. Bueno, pues ya empieza, desde estos momentos, a considerarse que todas estas cosas son ciertas, y Villegas es uno de los que dice que esto es cierto, y dice, es desvarío dudarlo. Y para demostrarlo hay infinitas experiencias, entre ellas la de la propia brujos de Amboto, y que por eso conocemos este hecho, porque él lo utiliza para poder explicarlo, cómo existían los fenómenos de brujería. Bien, estos brujos y brujas fueron procesados y condenados por el propio inquisidor Juan de Frías, no podía ser de otra forma, y el resultado fue de 23 personas procesadas, 17 de ellas fueron relajadas al brazo secular para ser condenadas a muerte. 7 ya habían fallecido, pero no por eso escaparon a la venganza de la justicia. Fueron exhumados sus restos y también quemados, obviamente. Y 6 abjuraron de sus errores, por lo que pudieron ser reconciliados. No sabemos exactamente qué pena se les impuso, pero probablemente ya sabíamos que estarían durante bastantes años padeciendo esa reconciliación. Bien,
A partir de aquí, y el tiempo se me escapa, estaríamos hasta 1610 con el proceso de Zugarramurdi, que supondría un cambio de ciclo, es decir, que desde este foco de brujería del Amboto hasta el de Zugarramurdi tenemos que la brujería pasa a ser un problema capital para la corona y para la Iglesia en tierras vascas que hay que solventar. A partir de Zugarramurdi volveríamos a un ciclo en el que, bueno, efectivamente, todo esto son cuentos de brujas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Sí. Un poco lo que habíamos establecido, lo que estaba establecido, porque el tiempo apremia y Iñaki tiene que cumplir con otras obligaciones. Sí. Entonces, si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta o hacer algún comentario, Jesús, ¿tienes el micrófono? Es que si no... Bueno, yo quiero decir que el tema es inquietante, pero que me ha gustado mucho cómo has sabido hacerlo amable y atractivo, ¿no? Jesús. Oye, ¿sabíais que hasta los diccionarios de castellano, yo tengo uno en casa de castellano, francés y latín, que es del 1750, 60, hecho por un francés, entonces aparece como palabra castellana la palabra jaurguiña o sorguiña, como castellana, ¿eh? Y en otros diccionarios de esa época, hasta 1880, aparece la palabra jaurguiña como palabra castellana, ¿eh? Esa es una cosa. Y otra cosa que quiero contar es el tema de... ¿Tenía algo que ver con los alumbrados de Molina o esta gente? No. No. Ese es otro problema. Los alumbrados es otra secta herética que podía, en cierto modo, sí tener que ver con las versiones fratichelas de los franciscanos, pero no tiene nada que ver con la brujería. Estos, los de Molina y de Llerena y demás, los alumbrados estaban en otros. Lo que proponían era tener una accesis, una comunión directa con Dios. Son los inicios de lo que va a ser el misticismo. Lo único que al hilo de esa comunión con Dios se consideraban impecables y a partir de ahí pues se supone que cometían todo tipo de aberraciones porque estaban bendecidos y no hacía falta no tenían por qué tener ningún límite a las acciones que ellos quisieran hacer. Y en relación a la palabra que has comentado, es latina, es una mezcla entre latín y euskera, que viene de sortes, sí. Y egin, es decir, hacer suertes o hacer lo que viene en latín. La etimología viene en ese diccionario que he visto. Y otra cosa es, por ejemplo, yo siempre que voy a Durango voy al barrio de Tavira. ¿Tavira es mucho anterior a Durango? Sí, es el origen de la villa. ¿Y existía en esa época Durango ya como Durango? No, pero tenemos ahí una experta que nos puede comentar ese tema. Oye, ¿influyó algo, o eso es posterior, la reforma, digamos, de tipo más rigorista que hicieron en San Benito de Valladolid, que parece que influyó en varias órdenes? Y, por ejemplo, hay restos en la Casa del Cordón de Burgos y en la de Vitoria hay algún signo de ese tipo. Eso fue más tarde, ¿no? No, es anterior, es del siglo XIV. La reforma de Villacreciense de San Benito en Valladolid está en línea con el resto de reformas de órdenes conventuales y monásticas que se está realizando a partir del XIV buscando reformar la Iglesia. Lo que pasa es que no triunfa dentro de la propia Iglesia católica la reforma y tiene que venir de fuera, es decir, con una escisión que ocurre a través de Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. ¿Los beaterios eran como los beguinajes belgas? No. Salvando muchas distancias. Tenemos dos tipos de beaterios, los beguinajes belgas y los del sur o de zona mediterránea, en los que podían entrar aquí estos, y en realidad es una especie de casa en la que no hay una clausura absoluta y se incluían sobre todo pues viudas o mujeres que, bueno, pues que igual tampoco querían abrazar la religión del todo y vivían una especie de situación mixta, que es la orden terciaria de San Francisco, que permite hacerlo. Ese es el beaterio que hay. Sí. Sí. Una pequeña puntualización solo por lo de Durango. De Durango no se conserva la Carta Puebla como villa, pero bueno, últimamente, en los últimos años que hemos estado haciendo excavaciones allí, hemos detectado que hay, al no conservarse la Carta Puebla, hay también diferentes teorías en cuanto a su fundación.
Pues la más asentada es aquella que dice que se funda a finales del siglo XIII aproximadamente. Bueno, en las excavaciones que hemos ido haciendo en los últimos años hemos podido ver que hay una ocupación anterior al siglo XIII, que se puede llegar incluso hasta el XII. Una muralla que hemos podido fechar por radiocarbono es del siglo XII concretamente. Y en cuanto a Tavira, el año pasado precisamente a estas alturas de año estábamos excavando allí y el resultado en cuanto a cronología es que los restos más antiguos detectados allí y que corresponden a las cimentaciones de la iglesia o la ermita actual es bastante posterior, pero los restos más antiguos corresponden también a ese siglo XII. Es verdad que Tavira está envuelta en la leyenda y que los autores del siglo XIX la retrotraen al siglo VIII, al principio de los tiempos, pero la realidad o lo que hemos podido ver no va más allá del siglo XII. De forma que tenemos dos asentamientos, uno en Tavira y otro en lo que es la propia villa, que luego se convertirá realmente en la villa de Tavira. No sé si tenéis alguna pregunta más o algún comentario sobre la intervención de Iñaki. ¿No? Sí. Bueno, pues ahora la propia Belén. Es que si no, no se graba. Se está grabando. No. Te cortas. Bueno, hola. A ver, primero, bueno, gracias por la intervención que has hecho. Y bueno, yo soy doctoranda en biología molecular, por lo cual yo de este tema muy poco, pero bueno, soy de la Asociación Gerediaga y soy de Durango y bueno, también he hecho una obra de teatro ahora mismo sobre las durangas. ¿Te suenan? Sí. ¿Son estas? Sí. ¿De las que has estado hablando? Sí. ¿No fueron 16? ¿No fueron? 16, en vez de 17. No. No, 17. 17 las condenadas que, bueno, que yo puedo constatar, pero bueno, está la documentación. La documentación está ahí un poco bailando, pero yo contando 1, 2, 3, 4, 17. 17. Vale. Pero tampoco aporta más que fueran 16 o 17. No, ya. Pero bueno, lo único, o sea, ¿testiganza? Bueno, en la cruz de Gurutzeaga también viene a raíz de la quema de estas mujeres. No, eso no puede ser, en todo caso, bueno, pudiera ser, no sabemos, porque es muy difícil de atarla cronológicamente. Está claro que es en un periodo entre la segunda mitad del 15 y principios del 16, entonces podía estar ligada al fenómeno de los herejes de Durango o, si es un poquito más posterior, pudiera incluir también a ellos, al tema pero y la interpretación también oscila según los autores, pero bueno, que tiene que ver con el problema de, también se dice de si es una cruz de límite de término o una cruz expiratoria. Bueno, para una cruz de límite de término no se hace semejante cuestión, envergadura y programa teológico que hay ahí. Entonces está claro que está ligado a un problema religioso, ya no voy a decir si expiatorio o no, si tiene que ver solo con los herejes, si podían entroncar también con esta, si es de principios del 16 con las brujas, no podemos todavía, sí, pero... Vale, y luego, bueno, ya que tenemos aquí a la experta, yo no sé, hay un movimiento ahora en Durango que es para cambiarle, hay una calle en Durango que se llama Fray Juan de Zumárraga, hay un movimiento en Durango que es para cambiarle el nombre a esa calle, porque al parecer Fray Juan de Zumárraga o se cree que ha tenido algo que ver con la muerte de estas mujeres, o de brujería o algo así. Y... Bueno, muy cogido por los pelos, pero estamos trasladando categorías culturales y civilizatorias presentes al pasado, que no operaban. Ese hombre era un héroe en Durango en su época. Ya, pero bueno... Pues eso. Sí, bueno, su padre, en concreto, de brujería no, pero de herejía sí fue acusado, que se supone que fue falsamente acusado por un vecino con el que tenía ciertas rencillas y al final se demostró que era falso el tema. Pero su familia también tuvo problemas con las autoridades judiciales por temas de, digamos genéricamente, disidencia religiosa. Vale, es que en Durango hay un movimiento ahora mismo que está saliendo y es que cambiar el nombre de la calle
por el nombre de las mujeres estas Esas mujeres no asesinadas. tuvieron nada que ver, que murieron, y hombres, murieron hombres también, Hombres Ojo, también. también hubo hombres. No tuvo, en ese proceso de condenación, no estuvo Fray Juan de Zumárraga implicado, que No. yo sepa. Estuvo otro Juan, pero era de Frías este. Vale, bueno. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? No. Bueno, pues entonces ahora Belén Bengoechea va a presentar a Anchón Alberdi. Muchas gracias.